Allá por el 2019 se emitió la primera temporada de The Promised Neverland, una adaptación muy buena del manga escrito por Kaiju Shirai e ilustrado por Posuka Demisu. En este se abarcaba parte de la historia que se desarrollaba en el orfanato Gracefield, y en casi toda esta temporada, a excepción de pequeños detalles, se siguió la narrativa del manga. De esta manera, Cloverworks nos dejó un trabajo muy bien hecho y una puerta abierta a continuar con una gran segunda temporada que en un futuro adaptaría parte de la historia en la que se manejaba una mayor variedad de tramas y subtramas que serían claves para cautivar a nuevos espectadores. Pero cuando esta segunda parte se emitió, sentí que el trabajo que se realizó no solo fue mediocre, sino también que dejó bastante que desear. El anime, en pocas palabras, contó la historia de forma apurada y sin ningún esmero. A pesar de que esta parte de la adaptación prometía revelarnos más de la intriga y misterio que rodeaba al orfanato Gracefield House y sus oscuros orígenes, en lugar de eso nos dejaron con más dudas y excluyeron el desarrollo orgánico de la obra. En resumen, el trabajo de adaptación fue desastroso. Y debo decir que personalmente me sentí decepcionado por la presentación de este producto del que esperaba mucho más. Es por eso que en este video quiero hablar sobre los errores que hicieron que la adaptación de la segunda temporada de The Promised Neverland, o Yakusoku no Neverland como algunos lo conocen, fuera terrible. Pero antes de comenzar, no olviden que es muy importante que se suscriban y que presionen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo nuevo video. Ahora sí, comenzamos. La razón es desconocida, pero el estudio Cloverworks y el autor del manga decidieron reescribir la historia a una original para el anime y condensar el resto del manga en 11 episodios. Esto realmente sería imposible, ya que en total eran 11 arcos, los 2 primeros desarrollados en la primera temporada y los 9 restantes quedarían para la segunda temporada. Esto no tenía sentido desde ninguna perspectiva. Habían demasiadas cosas por contar y comprimirlas en tan poco era imposible. El arco del bosque prometido, la búsqueda de Minerva, la batalla de Goldie Pond, Kubitidala, los 7 muros, la batalla de la capital imperial, el regreso a Gracefield y el mundo humano. Cloverworks se pasó casi todo por encima, y así obviaron muchos temas como la distinción entre clases de demonios, la aparición y presentación de la aristocracia demoníaca, el éxito de la rebelión conjunta de niños y niñas de diversas granjas en el territorio de caza de Goldie Pond, la historia y el destino de James Rattray y el clan Rattray, el entrenamiento militar de los huérfanos, el desarrollo de Emma, Rey y Norman como personajes, la historia de Yugo y Lucas, o la nueva información acerca de los 7 muros y más. Estos eran algunos de los puntos más destacables que trata el material original, y que en la obra servían para que los personajes aprendan, maduren y se fortalezcan física y mentalmente. Sin embargo, Cloverworks eliminó por completo todo esto, y creo que a pesar de que ya se había anunciado que la adaptación tendría un camino diferente del establecido por el manga, la serie tomó los peores atajos, y fue directo a querer avanzar la historia sin darnos una base sólida, y ni siquiera darnos algo novedoso. El mundo en el manga tenía una construcción, una base en la que apoyarse, y en la cual relatarnos sobre una sociedad demoníaca que, lejos de ser algo simple, manejaba conceptos como el abuso de poder y la conservación de las élites y sus beneficios por sobre el pueblo. Todo se manejaba a través de descripciones crueles con relatos sobre el pasado de la humanidad y los demonios, acuerdos y sobre todo el tema principal, la promesa. Y los niños descubrían todo esto poco a poco. Las pistas iban y venían. Era un aspecto muy interesante que tenía la historia, el misterio tras todo. Esto se comienza a desarrollar desde un arco muy interesante y el favorito del fandom. Y sí, me refiero a Goldie Pond. Este arco desde mi punto de vista fue el mejor arco de The Promised Neverland y obviamente no fue adaptado. Por sí sola esta parte de la historia expandía el concepto sobre los demonios, su sociedad y cómo evolucionaban.
y además resaltaba el por qué estas criaturas podrían ser antagonistas no solo terroríficos, sino también profundamente intrigantes, debido a sus perspectivas sobre la vida y la cacería. Además, este arco nos ayudaba a descubrir un desarrollo notable en Emma, Rei y otros personajes, cosa que en el anime no se dio, ya que decidieron saltarse todo lo importante, y lo que nos hacía comprender el por qué se daban cambios radicales en las mentalidades de nuestros protagonistas. El anime previamente había dado pistas de que Goldie Pond no existiría al eliminar a Yugo, un personaje complejo y con un pasado interesante, que además era clave para la historia, ya que nos creaba un contraste entre lo que era Emma y lo que podía llegar a ser si es que perdía a su querida familia. Todo lo representado en él como personaje junto a sus acciones sumaron a Emma y a su familia atributos que al inicio de la historia no tenían y que en un futuro se mostrarían. Además, este arco nos presenta al mejor antagonista escrito de The Promised Neverland, y sí, me refiero al archiduque Lewis. Este personaje se mostraba como un demonio con un interés particular y una perspectiva diferente a la mostrada anteriormente por otros demonios. Era un ser que buscaba el conflicto real entre humanos y demonios, donde incluso ponía en juego su propia vida, y solo cuando pasaba esto él se sentía realmente vivo. Además, nos demostraba un pasado intrigante relacionado con las altas esferas de la sociedad demoníaca, y su propio desacuerdo con el nuevo manejo de estas sobre la humanidad. Incluso nos ayudaba a entender la motivación de algunos de los demonios para asesinar humanos. Motivos crueles, pero al fin y al cabo motivos diferentes a los de solo comer por evitar la involución. Goldie Pond nos daba bastantes detalles sobre esto, y además nos revelaba misterios que eventualmente serían importantes para los niños, no solo por la batalla entre nuestros protagonistas y demonios, sino por el desarrollo del mundo, resolución de misterios y parte de la cruda realidad de cómo funciona el sistema. Además, yéndonos más adelante, se perdió la emotividad de la historia en ciertos puntos. Un ejemplo claro de esto fue el reencuentro entre Emma, Rei y Norman. Este reencuentro, que en el manga se dio luego de muchos hechos impactantes para la protagonista, en la adaptación simplemente perdió su gracia. Desde mi punto de vista fue un encuentro frío, sin una pizca de emotividad, y donde no se aprecia ningún cambio físico o mental en los personajes. Además, Norman en la historia original se alza como el heredero de la voluntad de William Minerva. Emplea todos los recursos de este personaje con tal de lograr su misión, rescatar a los huérfanos de las granjas y llevar a cabo un genocidio de los demonios. Cloverworks borra toda la idea del genocidio y presenta al genio de Gracefield House como alguien que es solo el líder de una banda de matones. Mientras en el material original libera, recluta y da refugio a multitud de huérfanos, firma acuerdos con antiguos y exiliados nobles demoníacos y ataca directamente al origen del problema y razón de ser del sistema de granjas, es decir, a la monarquía. En el anime se limita a envenenar a los habitantes de una aldea cualquiera para transformarlos en criaturas salvajes para que se den caza entre ellos. Por otro lado, obviaron el tema de la familia real, los verdaderos villanos de la serie que sí se muestran en el manga. Su revelación fue impactante y también lo fue su eventual desaparición a manos de Norman. Este fue un momento crucial para el desarrollo del personaje de Norman, pero fue eliminado por completo en el anime. Esta adaptación del desarrollo de Norman elimina por completo a la familia real de la historia, y la falta de presentación de los villanos hace que el vacío hacia el final de la historia sea aún más claro. Cloverworks eliminó todos los componentes relacionados a la monarquía, y decidió reducir el genocidio a un ataque a un poblado cualquiera. Lo horrible de esta parte fue su resolución, ya que entre el caos, un anciano y una pequeña demonio llamada Emma se ven afectados. Y por el simple nombre de la niña demonio, Norman abre los ojos y se da cuenta que lo que está haciendo es atacar a seres iguales que ellos en cuestión de cómo funcionan como sociedad y como familias. Entonces llegan Emma y Rei y se da la redención de Norman. Así de simple. El mensaje de la escena es el mismo en ambos formatos, anime y manga, pero el impacto de la escena es muy diferente,
ya que no te lo puedes tomar tan en serio cuando solo se limita a un poblado y el ataque no engloba a los líderes de la sociedad demoníaca como sí se hizo en el manga. En general, la segunda y última temporada del anime de The Promised Neverland es un absurdo total. Descarta prácticamente todas las tramas que le daban sentido al final, y esto convierte el anime en una mezcla de cosas sin sentido alguno. La reintroducción de un personaje como Isabella, la inclusión de Peter Rattray que ejerce de narrador de una historia que a estas alturas ni siquiera importa, o el hecho de que la conexión entre ambos mundos carece de la base que es la promesa, hacen que el final de la serie sea totalmente anticlimática. Inclusive no es solo que la historia sea anticlimática, sino que además la manera en la que el estudio nos entregó el final fue como un escupitajo en la cara. Cloverworks resume todo en imágenes estáticas, que supuestamente funcionaban para resumir el resto de la historia. Esta fue la peor decisión que pudo haber tomado la casa animadora, un insulto para el público que esperaba un mínimo de respeto en cuanto a cómo se manejaba la adaptación. Creo que esto afectó sobre todo a aquellos que no han leído la obra original, y que ahora ven sin explicaciones a la realeza, a una sucesión en el trono o un extraño dragón que acompaña a un dios demonio. Prácticamente los dejaron sin contexto. Asimismo, la serie nunca se preocupó de abordar realmente el tema de la promesa. Ese tema tan vital para la historia quedó de lado. Esto último nos deja más que claro que la adaptación nunca se tomó en serio a sí misma. En conclusión, por esto y muchos más puntos, Cloverworks destrozó The Promised Neverland. Se olvidó completamente del world building de la obra, de los momentos más memorables de la misma, de desarrollar y madurar a ciertos personajes, y solo logró arruinar una historia que era de lo más interesante que ha publicado la Shonen Jump en los últimos años. Si llegaron hasta aquí, les agradezco bastante por ver este video. Además, les pediría que me ayuden con un like y suscribiéndose al canal. No olviden que pueden seguirme en mis redes sociales y en mi servidor de Discord. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Gracias por su apoyo. Y eso fue todo y nos vemos hasta la próxima.